Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendedurismo y modelos de negocios. Muy contento el día de hoy de continuar con todas estas series de entrevistas que espero disfruten mucho, y esta vez no va a ser la excepción. Estoy comunicándome con Roy Benítez. Es una entrevista bastante peculiar porque Roy es argentina, el podcast lo hacemos desde México, pero esta llamada la está atendiendo desde Suecia. Ya platicaremos qué está haciendo Roy por allá, pero te agradezco mucho el espacio, Roy, de poder platicar algo de lo mucho que has logrado hacer y que la gente espero pueda ir descubriendo también, como lo fui haciendo yo en estos días pasados. Bueno, muchas gracias, Maxi, por el espacio, por la invitación, esta oportunidad de compartir las cosas que uno hizo, que uno está haciendo, que quizás puede ser esto una inspiración para las personas que nos están escuchando. Así que si eso sucede, más que encantada. Así que gracias. Sin duda lo será, Roy. Bueno, Roy tiene un perfil profesional bastante amplio. Mencionaré algo muy breve. Es antropóloga digital, académica del futuro del trabajo, con temas de cultura digital, aprendizaje atravesado por tecnología. Es fundadora de Skills for Future, que hablaremos también ampliamente en el transcurso de la charla. Es coordinadora académica del programa Hacking Learning en la Universidad de San Andrés. Es docente de Service Design en ITBA y Delivery Coach por la carrera Certificate Tech Developer en Digital House. Es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, posgraduada en Comunicación Política, y realizó también diversas especializaciones en la Academia de Gobierno de China y en la EFL University en India. Es un panorama, cuando lo vemos así resumido, Roy, bastante breve lo que acabo de comentar, pero que sin duda cada uno de estos aspectos que he mencionado han marcado de manera muy especial tu vida y han dado forma a una visión muy interesante que creo la gente va a compartir conmigo. Es hacia dónde vamos como seres humanos y hacia dónde vamos también en lo que nosotros somos, en lo que nosotros representamos para las organizaciones, y hacia dónde van las organizaciones también en un futuro a buscar ese talento que en ocasiones hay mucha diversidad y hay tal vez pocas herramientas como para poder pensar que el futuro de nuestras habilidades va por rumbos que a veces nos imaginamos. Em, sí, yo creo que un poco mi carrera es un mashup de cosas, un coctelito de cosas, y un poco representa lo que yo creo que es la no linealidad de las carreras en el futuro. Hay un autor que se llama Josh Bersin, ex IBM, que lo que dice es que, bueno, que en un momento las carreras eran en esta lógica del trabajo para toda tu vida, ¿no? Entonces tu vida era tu carrera. Que en los 2000, con todas las recesiones y las crisis, tu carrera empezó a ser una sucesión de cosas en donde vos hacías lo mismo, pero en distintas organizaciones. Y lo que él dice es que, sobre todo después de la pandemia, la fuerza laboral está pixelada. ¿Eso qué significa? Que nuestros roles, nuestros trabajos empiezan a ser cada vez más líquidos, ¿no? Entonces es más fácil por ahí ver a un abogado trabajando en temas de inteligencia artificial, por ejemplo, mirando marcos regulatorios. Entonces, nada, yo siempre cuento que, digo, no creo que sea un buen ejemplo de cómo elegí mi carrera. Yo la elegí por descarte. Yo era muy buena en matemáticas en el colegio. Cuando terminé el colegio dije, tengo que estudiar algo vinculado a ciencias exactas. Lo intenté, no me fue bien, y me ocupé de buscar una carrera que nada tuviera que ver con los números, y así llegué a comunicación. Después me metí en el mundo de la antropología, me fui enamorando de la disciplina. Y fui, como a mí me gusta decir, poniendo en mi caja de herramientas habilidades y entrenamientos que para mí me hacían sentido para hacia dónde yo quería ir. Y eso me llevó a estudiar comunicación política, no porque me interesan los temas políticos, sino que yo veía en ese programa la posibilidad de aprender a influenciar, que es algo que yo quería hacer desde mi agenda, la agenda que a mí me interesa. Eso me llevó, como bien dijiste, a ir a China, a la Academia de Gobierno, y yo quería aprender cómo gestionar cosas en escala. Eso me llevó a ir a India, y eso me permite también aprender de la diversidad. Y bueno, hoy estoy en Suecia haciendo un máster en Jasper Island, aprendiendo sobre innovación, sobre cultura de la innovación y cómo llevar ese mindset de cultura digital a otras industrias, incluso, que por ahí todavía no están tan avanzadas. Pero soy una curiosa, y fui creando mi carrera
como un sastre, ¿no? Como haciéndola como muy a medida, en función de las cosas que a mí me divierten hacer y a donde estoy llevando mi perfil profesional también. Y tuve la oportunidad de buscar información muy variada, Roy, en diversas fuentes, y encontré en algún momento hay una charla TEDx que hiciste tú hace algunos Mm, años ya, si no mal recuerdo, 2014, muchos. eh, muchos, muchos años, pero algo que me llamó mucho la atención de esta charla era el tema en particular, que era y creo que tú lo manifiestas ahorita en toda esta manera de ir Mm, armando tu estructura de habilidades y profesional. La libertad de elegir es un tema que viene de un aspecto muy sentido, muy personal, me atrevo a decir, y muy íntimo de tu vida propia, y que creo que a la distancia sigues tú manifestando. Creo que esa charla fue como una declaración también de lo que tú creías, de lo complejo que es para muchas personas ir desarrollándose, ya no digamos en habilidades para el futuro, en ocasiones para habilidades básicas para sobrevivir en el día a día ahora. Y creo que de ahí parte también una visión muy especial, porque creo que mucho de lo que has logrado, estos viajes a India, ahora en Suecia, han sido también camino que tú te has abierto por todo lo que has venido construyendo. En esa charla, si no mal recuerdo, hablabas de una situación de exclusión, de mucha dificultad para abrirse paso en la vida, y creo que esto también ha sido para ti un manifiesto que te tiene hasta ahora. Muchos a veces pensamos, ay, estuvo en India, estuvo en China, ahora en Suecia. Seguramente tuvo algo muy fácil para llegar a este punto. Y creo que si remontamos un poquito mm. esta charla, en realidad ha sido un trabajo de esfuerzo que me recordó, alguna vez había leído a Liliana, a la cuentista argentina Liliana Hecker. Ella tiene un cuento que se llama La fiesta ajena, y donde el personaje principal, que es Rosaura, una niña cuya mamá trabaja para una familia adinerada, pues es invitada a una fiesta de la hija de esta familia. Pero Rosaura, en su inocencia infantil, cree que fue invitada porque era amiga de la dueña. Y en el cuento se nos va narrando primero la alegría y después el desencanto de darse cuenta de su realidad, que no voy a decir el final para que la gente lo descubra, pero Sí, ya lo estoy habla mucho googleando, de ¿eh? esto, ¿no? Ya me lo googleé, Sí, sí, sí. lo voy a leer. Al final, creo que refleja mucho de lo que tú comentabas, de estas circunstancias que, si quieres, tal vez me fue un poco un salto hacia atrás, pero que creo que puede ser una buena reflexión Sí, para que también la gente se dé cuenta de que sí. mucho de lo que se logra en temas de negocios, en temas de desarrollo personal, tiene que ver con la cultura del esfuerzo. Total. Sí, es muy cierto lo que decís. Las redes sociales siempre cuentan un poquito de nuestras historias y generalmente eso poquito que cuentan o contamos, porque somos nosotros los que contamos, tienen que ver con el logro final, ¿no? Como la zanahoria final, pero no da cuenta sobre el proceso. Y sí, yo vengo de una zona muy, digamos, vulnerable del Gran Buenos Aires, que mi familia vive a unos 30 kilómetros más o menos de lo que es el centro de la ciudad de Buenos Aires, una familia de gente muy trabajadora, pero sí, sí, digamos, una familia que, como nosotros decimos los argentinos, ha remado mucho el dulce de leche, ¿no? Ha remado mucho. Mis padres no han terminado el colegio, mi papá no terminó la primaria, mi mamá no terminó la secundaria, mi mamá es costurera, mi papá es chofer de un camión, mi mamá perdió la audición de su oído izquierdo cuando yo nací porque ella trabaja en una fábrica textil en condiciones muy malas allá en los 90, donde bueno, nosotros teníamos ciertas complejidades sociales que las tenemos también, pero en ese momento en materia de derechos laborales estábamos quizás un poco más atrasados. Y sí, yo también estudié de grande, ¿no? A veces uno dice, uy, todas las cosas, y también la gente se confunde, porque yo sé que por ahí físicamente parezco más chica. Yo empecé la facultad a los 25, me recibí a los 30, eh, y tuve que estudiar trabajando, y eso implicaba trabajar hasta las 6 de la tarde, ir a la facu y volver a mi casa a las 11 de la noche y al otro día de nuevo y perderte cumpleaños, perderte vacaciones, perderte cosas interesantes para el objetivo y bueno, son cositas que uno va haciendo en función de un propósito mayor. Eh, Nada, yo siempre digo, o sea, a mí nadie me regaló nada, no ha sido fácil, yo me convertí en la primera universitaria de toda mi familia y eso es un peso muy grande, una mochila muy grande que cargué durante muchos años. Pero sí, si bien nadie me regaló nada, sí yo me procuré
rodearme de personas muy fantásticas que pudieran ser mentores, que pudieran ser personas que me apoyen, ¿no? Digamos, no con cosas materiales, sino con consejos. Y cuando yo empecé la facultad, que tenía 25, imagínense, yo inexperta, ¿no? Como nada, 25 era una chica, una niña, pero sí me procuré ir a ciertas asociaciones. De hecho, la primera asociación a la que fui fue la Asociación Argentina de Dirigentes de Empresa, que es una organización de empresarios cristianos, y fui a ese lugar y les dije que me quería hacer socia, y había un programa de mentoreo, y me asignaron una mentora, que hasta ahora es una mi gran amiga, Silvia Bula, ex CEO del grupo DuPont. O sea, y yo, con toda esa inexperiencia, tenía una mentora que era CEO de una empresa y me iba guiando. Entonces, yo fui muy inquieta también, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta de que me faltaban herramientas, pero también me procuré ir a buscar personas que supieran más que yo. Y eso es lo que también trato de hacer hoy en el día a día, como vincularme, armar equipos que sepan más que yo, que tengan habilidades que yo no tengo. Eso me ha llevado a tener distintos tipos de mentores y mentoras que me han acompañado, que me han aconsejado. Por eso a mí me gusta decir también que uno no llega solo a los lugares, ¿no? Uno llega con una trama, y construir vínculos, construir una buena red de apoyo es fundamental. Sí me procuré también de grande ser yo la mentora de mis hermanos, y los dos también han terminado la facultad y les va muy bien en su campo. Eh, pero bueno, creo que se trata de eso, ¿no? Uno tiene que ser muy curioso eh, y uno llega. Yo hoy justo tuvimos una sesión de reflexión muy hermosa acá en Suecia. Vengo acá haciendo un esfuerzo muy grande también. Y si uno mira las condiciones en las que hoy está, bueno, Argentina, digo, venir hasta acá es un esfuerzo, ¿no? Trabajar, estudiar, todo sigue siendo un esfuerzo. Eh, pero bueno, hay un propósito mayor ahí de fondo, que tiene que ver con que yo quiero ser muy responsable con la mirada de las ciencias sociales, de la antropología en mi caso, en la construcción de productos digitales, y quiero trabajar más en eso y difundir eso, y que eh, cada vez se tome más conciencia de la importancia de los datos sociales a la hora de diseñar tecnología. Y hoy me toca hacerlo desde Suecia, y con mucha curiosidad para aprender. Y también, claro, uno, por ahí vos ves Máximo y se ve y decís, bueno, estudiaste un montón de cosas, está bien, pero no sé, yo quizás es la curiosidad la que me lleva a, a mirarme desde un lugar muy humilde, sabiendo de que yo ni cerca me las sé todas, tengo que aprender mucho más, estoy muy curiosa, estoy muy como sedienta de saber, como tengo muchas ganas de aprender. Y, y sí, a veces me pasa que me dicen, bueno, pero estudiaste un montón. Y es que yo creo que el aprender para toda la vida, y de hecho el Foro Económico Mundial lanzó un estudio, los resultados de un estudio en mayo de este año, y el lifelong learning está ahí como en el top 10, ¿no? Entonces, al aprender para toda la vida para mí es clave. Y con esto cierro con respecto a lo de mi charla, que se llama Poder Elegir. También yo creo que estaba recién iniciada y tenía 25 años en esa charla. Eh, para mí tiene que ver con, hoy viéndolo en retrospectiva, poder elegir tiene que ver con generar o fortalecer tu empleabilidad. Y empleabilidad es la palabra empleo más habilidad. Nadie te va a dar empleabilidad. Vos sos el o la protagonista de la construcción de tu empleabilidad. ¿Y cómo la construís la empleabilidad? Bueno, siendo curioso, curiosa, aprendiendo para toda la vida. Y no es necesario hacer un máster en otro país para ser empleable, sino que hoy estamos en un momento muy único en donde a través de la tecnología podemos acceder a un montón de contenido gratuito a un clic de distancia. Y si tenés ganas de estudiar algo afuera, hay tantas becas ahí afuera que muchas veces uno no aplica porque dice, uy, ¿quién me va a elegir? Aplica, aplica, aplica. En el 2019 yo tomé la decisión de hacer un máster largo en otro país. Yo no sabía inglés,
Yo arranqué de cero, 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 cero. Me daba ataque de pánico. Yo escuchaba a una persona hablar inglés y me temblaban las manos y me transpiraban las manos. En 2019 yo me fui a India, bueno, me gané una beca, me fui a India a una universidad de idiomas y dije, o sea, yo tengo que poder con esto, o sea, no puede ser, yo no fui a un colegio bilingüe. Entonces estaba en una situación de mucha desventaja. Y estudié desde el 2019 ahora 3 horas por día, 1 hora con un profesor, 2 horas por mi cuenta, todos los días durante todos estos años. Y a veces me preguntan, pero pasame el dato de tu profesor. Es que no se trata del profesor, se trata de tener disciplina y conducta, porque mientras por ahí mis amigos estaban tomándose una cervecita un sábado, yo estaba estudiando. ¿Me costó más? Sí. Y obviamente, seguramente me costó más que otras personas, sí, pero hoy estoy, y eso para mí es el logro más grande, es poder hacer un máster en un idioma que pude aprender y volverme bilingüe en 3, 4 años, 5. Eh, Podría haberme llevado menos tiempo, seguro, pero hubo todo un proceso personal. Entonces, todo esto, uno ve el CV y dice, ay, ¿no? Se fue a Suecia, no, no. Para, paremos un poco. No, 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 yo tuve que aprender un idioma, tuve que sortear temas emocionales de que a mí me daba pánico hablar inglés. Hay una trama atrás que no se cuenta, pero que es parte de la historia. Y bueno, uno, si quiere, con mucha constancia, se puede. En esta experiencia en India, Roy, que por las fechas todos nos ubicamos, 2019, tú vives el Sí, proceso pandémico estando en India, no puedes regresar a Argentina, me parece, y sí, también esta circunstancia fue la que te fue desarrollando ideas. Creo que esa inquietud que tú mencionabas, esa curiosidad, aún en la adversidad, dio la oportunidad de ir generando ideas para que después de esta experiencia académica tú regresaras aún con más proyectos, a pesar de haberlos generado en sí, un ambiente muy, muy complejo. Además, en un país como India que creo que estadísticamente tuvo un impacto muy fuerte, bueno, por el sí. tamaño, las características del Sí, país. ¿Cómo sorteaste yo, toda esta etapa? yo volví en el medio de la pandemia porque yo me fui a estudiar, imagínense, año 2020. A mí la embajada me preguntó varias veces qué quería hacer y yo les dije, yo me quedo. Si en la ciudad donde yo estaba había un caso cada 80 millones de personas, que eso en India es como un número muy normal. Y yo dije, no, yo me quedo, si acá no pasa nada, estoy tranquilo. Y se fue complicando cada vez más hasta que ir al supermercado era un problema. Tenía que llevar mi pasaporte hasta para, no sé, cualquier cosa. Entonces en un momento se volvió complicado y volví en el medio de la pandemia. Volví en condición de repatriada con ayuda de la Embajada India. Volví a Argentina en abril. Pero bueno, en abril nosotros estábamos con las fronteras cerradas, ¿no? Entraban solo los argentinos y bueno, y todo lo que sabemos. Eh, yo creo que eso fue difícil porque yo me imaginaba un año en India. Y otra vez, ¿no? Uno tiene ahí el objetivo, la visión y viene COVID y te parte al medio y yo eso me puso muy triste, porque tuve que volver, no tenía trabajo en ese momento, ahí empecé a pensar el proyecto Skill for Future. eh, sí, eso fue complejo. Pero hay algo que para mí, si tengo que pensar como de habilidades o de fortalezas, desarrolló el hecho de vivir esa situación, eh, y creo que un poco todos, ¿no? Pero yo le sumo el hecho de por qué yo siempre me voy a lugares tan distintos. India, China, son lugares muy distintos a la cultura latina. O los latinos somos muy distintos a esa Claro. cultura. Y es el practicar y poner como en ejercicio la agilidad emocional. Entonces, cuando uno se tira a sí mismo en lugares que son tan distintos, no te queda otra que volverte muy flexible y adaptarte. Y creo que eso me ha ayudado mucho a volverme cada vez más flexible. Y en este entorno, bueno, también tomando un poco de referencia algo muy relevante en tu formación académica, ya decías, hubo un intento de acercarte a disciplinas más exactas, como las matemáticas, después te decantaste por, Sí, ya mencionábamos, temas de comunicación, temas de relaciones públicas e institucionales, pero en algún momento también de tu vida, y también tú sin tener directamente un acercamiento meditado,
te encuentras con el tema de antropología y actualmente, pues una de los referentes cuando vemos las referencias de Roy Benítez es precisamente esto, antropóloga digital, que llega también de una manera muy, tal vez sin tú meditar que era en sí la antropología digital, te sientes enganchada por este tema y precisamente en esa flexibilidad que hablabas, pues te decides a lanzarte y decir, bueno, quiero explorar este tema que ahora creo que combina muchos elementos que cada vez se van haciendo más importantes. No sé si en esta visión Sí. original de la antropología, con todos estos cambios se han venido generando, Roy, me imagino que cada día tú descubres que no estuviste equivocada en esa elección, sino que cada vez mucho de Sí. lo que se pensaba en la antropología ahora está retomando otra vez fuerza mayor por todos los cambios que estamos viviendo en la actualidad, después de la pandemia, por ejemplo. Bien. Sí, yo llego a la antropología cuando trabajé como directora en gobierno. em, en ese equipo, bueno, yo trabajaba en jefatura de gabinete de ministros, en presidencia en Argentina, en el equipo de innovación. Yo era directora de desarrollo de capacidades para innovar. Nada, un rol, digamos, digamos, nacional, si queremos decirlo de alguna forma. Y en ese equipo había una persona, había un antropólogo, yo siempre digo, había de todo, ¿no? Había sociólogos, había economistas, había politólogos, había diseñadores industriales, pero había un antropólogo en ese equipo y el antropólogo traía una mirada muy interesante del campo, una mirada muy distinta, un punto de vista diferente. Cada vez que trabajamos en algún proyecto, esta persona traía algo como distinto, ¿no? Y ahí dije, yo quiero aprender a mirar el mundo de esta forma. Yo quiero esto, yo quiero ponerme esas gafas y ver el mundo así porque me parece que trae algo distinto. Y yo quiero aprender a cómo hacer eso. Y ahí llegué a la antropología y nunca me fui y bueno, y sigo aprendiendo. Para mí es una carrera que hubiese elegido si hubiese sabido cuando era más chica, pero bueno, en esta lógica de las carreras pixeladas, Maxi, como que te cuento, digo, uno puede ir, viste, como ir agarrando caminos y ir también haciendo su propio proceso de reskilling, ¿no? Uno puede ir también redefiniendo su carrera y eso está perfecto. Y llegué a la antropología y es algo que me parece que tiene tanto para aportar a la hora de pensar y diseñar tecnología con una mirada centrada a las personas. Los antropólogos traemos y aportamos una mirada del campo diferente, un involucramiento con el campo diferente, la mirada del usuario entendiéndola en su todo sistémico. Nosotros usamos distintas herramientas de recolección de datos. La principal, podríamos decir, que es la observación, la etnografía, es involucrarnos con lo que le pasa realmente al usuario o a las personas que están siendo, digamos, sujetos de estudio para tratar de entender sus comportamientos, por qué las personas hacen lo que hacen. Y para mí eso es clave a la hora de pensar, por ejemplo, algoritmos, cómo hacemos que no tengan sesgos, ¿no? Eh, Cuando pensamos tecnologías, entender muy bien a qué problemas responden. eh, y, y eso, ¿no? Y de alguna forma, los antropólogos somos traductores sociales. Nosotros traducimos información social o datos sociales en información práctica para tomar mejores decisiones. Y eso creo que es lo que tenemos para aportar de rico y de distinto. Creo que en América Latina estamos un poco estoy pensando en lo que es antropología organizacional, ¿no? Creo que hay mucho para recorrer todavía, pero me parece que estamos ahí, que de a poco va resonando, de a poco se va haciendo cada vez más necesario, porque empiezan a aparecer cada vez problemas más complejos y no podemos resolverlos de manera lineal, sino que necesitamos una mirada sistémica y ahí los antropólogos podemos aportar eso distinto, ¿no? Para pensar distinto y eh, reflexionar distinto de alguna forma. Y hay una metodología muy interesante en las diversas oportunidades de escuchar charlas tuyas en internet o algunas entrevistas, es que como que nos hemos emocionado mucho con este concepto del Big Data. A mayor cantidad podemos tomar seguramente mayores o mejores decisiones, pero hay una alternativa a través de este estudio antropológico que también no deja de lado el estudio de campo, porque es parte de esa esencia, el ir al lugar específico donde están ocurriendo las cosas no es un análisis que
que podamos hacer desde un software y bueno, con esto solucionamos todo el problema. Hay una visión muy profunda que ahora también va retomando forma en otro concepto que le llama ya, a ver si lo pronuncio adecuadamente, es como el Big Data, es los datos gruesos. Realmente, ¿qué es lo que importa de esta cantidad de información? Porque creo que en la época en que vivimos, con tantas aplicaciones, con tantos elementos en los cuales la información forma parte ya de la vida cotidiana de nosotros o las maneras de analizarla, hace falta la esencia. Y creo que muchas veces las organizaciones, por confiar demasiado en este análisis de grandes cantidades de datos, se dejan de ver la esencia, ¿no? A la persona, por ejemplo, ¿no? En realidad, ¿qué está pasando con estas personas? Sí. Y en una entrevista con un medio argentino, me parece también, que se llama La Venganza de los Nerds, dabas incluso algunos ejemplos que sorprenden bastante, ¿no? Cómo la antropología social, a través de casos prácticos o de hechos muy puntuales, pueden transformar la visión, ¿no? Creo que recuerdo haber escuchado el caso de, bueno, queremos disminuir mortalidad por accidentes en motocicleta. Bueno, vamos a poner más cascos y vamos a reforzar la vigilancia que usen las medidas de seguridad. Y muchas veces hay todo un trasfondo antropológico que, vuelvo a insistir, seguramente esa mirada tú también la relacionas mucho con esta historia del TEDx, ¿no? Cómo se vive desde el interior de muchas personas que en su entorno pueden vivir una marginación y que a veces programas sociales no aportan precisamente porque no saben profundizar esas realidades. No sé si es una óptica que compartas o ya me estoy desviando mucho del trabajo de ese antropólogo digital. Te sigo, Maxi. Hablar de antropología, hablar de Big Data, ahora hay como un montón de nombres para lo que se llama la descripción densa del campo, que no es algo para nada nuevo, sino que Clifford Geertz, que es un antropólogo, ya, digamos, él hizo, digamos, muchas contribuciones con respecto a lo que es la descripción densa, y él trae esta mirada del antropólogo como un traductor social, ¿no? Pero sí, a partir de, podríamos decir, 2009, antropólogas como por ejemplo Tricia Wang empieza a hablar desde el concepto del Big Data, estos datos densos. Hay un estudio acá en Suecia que empieza a hablar sobre el warm data, o sea, empiezan a aparecer como distintas palabras o datos ricos también, para describir estos datos sociales que no salen en las estadísticas, que son datos que no los vas a ver en un Excel, ¿sí? El Big Data quizás te va a decir, acá hay un problema, acá hay un patrón, acá hay algo que llama la atención, el Big Data te va a decir el por qué. Y esas respuestas son valiosas para entender el comportamiento humano. Y bueno, el caso de Nokia es emblemático, está publicado, hay varias charlas TED de Tricia Wang sobre ese tema, en donde, bueno, en el año 2009 llaman a esta antropóloga para hacer trabajo de campo en el sur de China, y ella entrevista a 100 familias y descubre que estas familias en condición de vulnerabilidad están dispuestas a pagar por celulares inteligentes. Y piensen en ese momento, ¿no? 2009, Nokia fabricando celulares, compitiendo con BlackBerry, el iPhone ahí apareciendo, si no me equivoco, no quiero decir información incorrecta, pero me desconozco la industria de los celulares, pero solo para dar contexto. Eh, y, eh, y ella lleva estos datos sociales a Nokia y le dicen, bueno, en realidad nosotros tenemos los datos del mercado, el- la proyección que nos dice todo lo contrario, y no le dieron mucha importancia, porque uno de los grandes, digamos, riesgos que tiene la antropología es que se subestiman los datos porque son pocos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me vas a decir que 100 personas levantan esto? Y generalmente uno con muy pocas entrevistas ya puede, digamos, captar hallazgos sustanciales del campo, patrones interesantes, pero muchas veces se subestima eso, ¿no? Le damos más valor, parecería ser que el valor numérico tiene más peso y más importancia que que el dato más sistémico. Pero bueno, si aquí hay emprendedores escuchándonos, emprendedoras, empresarios, sí, lo que yo sugiero es miremos los datos duros, pero hagámosles preguntas a esos datos. Y hacerle preguntas a los datos nos va a empezar a dar
nuevas luces, ¿no? Bueno, yo vendo mucho acá, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿En qué momento del mes? ¿No? Empezar a hacer preguntas que nos permitan entender mejor el comportamiento de nuestros usuarios, de nuestros clientes, para tomar mejores decisiones, incluso de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, ¿no? Como, ¿por qué la gente hace lo que hace? Y hay muchos casos interesantes de empresas, bueno, Lego, por ejemplo, es otro caso muy interesante de cómo ellos redefinieron su modelo de negocios a través de un estudio antropológico. eh, También, digamos, es un caso digamos, que está público, se puede consultar. Yo creo que es eso, ¿no? Empezar a hacerle preguntas a los datos, a los que nos gustan y a los que no. Y en este camino de la antropología digital que creo que está retomando fuerza cada vez más en grandes temas de cambios sociales a nivel mundial, van surgiendo varios proyectos, tratando más o menos de dar una estructura a todo lo que tú has venido desarrollando, Roy. Eh, Viene Skills for Future, viene en algún momento particular, es prácticamente un proyecto relativamente nuevo, pero también hay varias aristas en las que tú colaboras, no mencionaba, pero también tú tienes una experiencia docente como profesor en algunas universidades. eh, Hay un programa que se llama Hacking Learning, que no sé si siga vigente o fue parte de esta experiencia. Entonces tú vas con estos temas en el cual la antropología digital es un elemento importante, pero con todo lo que tú hayas venido desarrollando, esta experiencia en India, esta idea que surge allá en este momento de adversidad, ¿cómo fueron los pasos para ir integrando una propuesta? Porque creo que además algo de la visión que tú compartes no es nada más que sepamos que esto es importante, sino cómo lo podemos aplicar con un cambio real social importante, que tenga un impacto, pues para quien tenga la necesidad de generar un cambio ante muchas respuestas. Mencionabas algunos estudios recientes y precisamente Mm. en algunas otras oportunidades también has mencionado como los highlights, así las partes más remarcables en este momento, la gran renuncia que se vivió en Estados Unidos, conceptos como el risk scaling, que es el reskilling, perdón, que es volver a repensar quién soy como profesionista, hacia dónde va la dinámica actualmente, habilidades portables, cultura de aprendizaje, que a mí me llama mucho la atención. Yo también tengo una labor docente aquí en México, y simplemente el caso de la inteligencia artificial, cómo los docentes abordamos esta realidad que nos está moviendo a repensar nuestra labor como docentes, las actividades realmente de peso y que puedan generar un aprendizaje cuando tenemos inteligencias que pueden resolver casi todos los planteamientos académicos que nosotros podamos proponer. Entonces, con todo este panorama que creo es abrumador, ¿cómo diste forma a todos estos proyectos, ¿no? El Hacking Learning, que surge primero, no sé si fue Hacking Learning, si fue Skills for Future, Mm. y creo que al final hay una sombrilla de opciones que tú manejas en esta propuesta de Skills for Future. Sí, Skill for Future lo pensé en India, ese fue como mi garage de Steve Jobs. En la universidad en India yo quería armar, como vos dijiste muy bien, una sombrilla o un sombrero para hacer un montón de cosas que para mí son importantes y son las contribuciones que yo puedo hacer. Y así nace el proyecto, ¿no? Con Skill for Future puntualmente con tres verticales. Digamos, la vertical de investigación, donde generalmente nos llaman organizaciones de todo tipo, organismos internacionales, empresas multinacionales, gobiernos. eh, Cuando ya agotaron todas las posibilidades con otras consultoras, nos llaman a nosotros. Y nosotros nos gusta, pues somos como los arquitectos de la cultura, donde entramos a hacer diagnósticos tempranos para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, la fase generalmente es con lo que más trabajamos. Skill for Future trabaja más con investigación de campo. Es nuestro aporte, nuestra contribución desde la mirada de la antropología. Pero sí, muchas veces nos pasa que estos clientes con los cuales nosotros hacemos investigación quieren que entremos a hacer algún tipo de proceso de cambio de procesos, eh, distintas cosas que tienen que ver con cómo acelerar el cambio organizacional, y ahí nos metemos a implementar con nuestro sombrero de la consultoría. Y después la pata, digamos, formativa, ¿sí? Que tenemos un programa que se llama Disrupt Learning, que es un entrenamiento de 8 sesiones que damos una vez al año en una especie de summer camp para que las personas traigan problemas y se vayan con un prototipo, pero con una mirada que yo digo, esto no es design thinking, esto no es
Agile. Esto es un mashup metodológico entre un montón de disciplinas que para mi criterio, porque este es un modelo que yo fui, digamos, armando con los años, hace sentido a la hora de resolver complejos. Y Hacking Learning, porque hay un montón de nombres, yo, como bien decías, Maxi, tengo mi sombrero como profe. Yo trabajo en la Universidad de San Andrés, en Argentina, y soy en realidad más que, soy coordinadora académica de un programa. Bueno, ahora estamos lanzando el segundo. Uno se llama Hacking Learning, otro se llama Learning Design, y son programas que puntualmente están destinados a directores de recursos humanos, consultores en recursos humanos o cambio cultural, directores de áreas de capacitación. eh, ¿Y por qué meterme ahí si mi carrera está yendo por el lado de la antropología, ¿no? Y es porque yo creo que esas áreas tienen un potencial enorme para hacer que el cambio suceda a través de la transformación de las personas. Entonces, mis alumnos, que son estos directores de recursos humanos, de learning y demás, aprenden marcos metodológicos. Hacking Learning es más inspiracional. Hacking Learning es más como reflexivo, traemos distintas disciplinas que no se miran en Learning, pero son importantes. Learning Design es mucho más práctico, y tiene ese objetivo, ¿no? Aprender haciendo a través de contenido y proceso, puntualmente, digamos, enfocado a esta audiencia. Entonces, esos programas son dentro de la Universidad de San Andrés. Yo ahí soy coordinadora, también doy algunas clases, pero bueno, esas son como mis actividades, ¿no? Como mi sombrero más consultoril, si le queremos decir, que lo que a mí más me divierte es cuando me llaman para hacer research. Es como, para mí es una fiesta, me encanta, y creo que ahí es donde más tenemos para aportar de distinto. Eh, no es que hacemos encuestas, no, no, nos metemos de lleno a hacer trabajo de campo y levantamos hallazgos y patrones de comportamiento que nuestros clientes se quedan como muy asombrados. Y bueno, mi otro sombrero, en donde trato de transmitir lo que sé para que otros puedan llevarlo a sus espacios de trabajo. Y había una definición muy interesante porque Skills for Future yo había escuchado antes nada más el think tank, ¿no? El tanque de pensamiento, Sí. pero lo denominas tú, es un think and do. Bueno, ya tenemos la idea, pero alguien tiene que hacer el trabajo, no podemos quedarnos a pensar de que sería muy bonito solucionar el problema social de tal o cual lugar. Sí, sería muy bonito, maravilloso. Vamos a ver quién se atreve a hacerlo. Creo que es esta, la esencia es no nada más decirle a alguien que tiene un problema, sino cómo lo puede abordar. Y hay una definición también que no me deja de resonar esta primera charla con la que empezamos a hablar, Roy, que es, eh, pretende ser un espacio que consolide el propósito de transformar sociedades a través de aprendizajes que le den a cada humano la posibilidad de elegir. Otra vez el tema de elección, que creo es una línea muy fuerte en tu vida personal y profesional. Y en este camino de Skills for Future, pues trabajas con vertientes muy diversas. Por un lado, las empresas que quieran los servicios de Skills for Future, me imagino que no sé si son solamente del área de Argentina, tienes experiencias también con otros, un panorama muy amplio de organizaciones. El mecanismo para que ellos se contacte contigo, pues es directamente a través de la página, ¿verdad? Sí, trabajo poco con Argentina, para ser muy honesta. Nuestros clientes vienen más de América Latina. También estamos trabajando eh, con clientes en Reino Unido. Eh, sí, la web es www.skillforfuture.co, sin la M. El for es el número 4, o sea, no va con... o www.roybenitez.com, ahí también me pueden buscar, y siempre una página te va a llevar a la otra. Eh, sí, sí, te cansaste de las consultorías clásicas, llamaros, que nosotros, hay algo que a mí me gusta que nosotros hacemos, pero para mí tiene que ver con el propósito de dejar capacidad instalada en los equipos con los que trabajamos, y es que no hacemos una consultoría para entregar cosas y nos vamos, sino que buscamos armar con nuestros clientes un equipo de equipos en donde nosotros podamos trabajar de manera cross, podamos trabajar de manera horizontal, y cuando nosotros salgamos de la consultoría, nos llamen para algo que sea superador, ¿no? No nos llamen, no crear esta lógica de consultoría dependiente, que eso pasa mucho, que eso personal, es algo como que lo vemos muy repetido. Yo soy feliz si no me llaman por lo mismo.
O sea, yo soy feliz si me llaman porque queremos escalar esa solución o trabajar en otra área. Y trabajar de esta lógica, ¿no? De equipos de producto o equipos de equipos, a mí me asegura de que mi cliente aprende el método y puede seguir sin mí. Y uno puede decir, bueno, pues esa es la anticonsultoría, pues vos necesitas que el cliente... No, yo necesito que me llame para cosas más grandes, no que me llame siempre por lo mismo. Eh, Creo que es una forma también de transferir capacidades. Y en esta experiencia, bueno, además de empresas con un fin de obtener algún beneficio económico, también hay gobiernos, organismos internacionales Sí, que batallan con esto. Y creo que el tema gobierno por sí mismo es un tema inagotable porque en ocasiones muchos planes, muchos programas sociales, muchos proyectos, a veces pareciera que no hay un esfuerzo de los gobiernos. Lo hay, pero como que el tino o el foco de cómo conocer realmente el impacto de estos programas sociales puede tener un beneficio real y un cambio, porque al final de cuentas, creo que una de las medidas del éxito de Skills for Future, Roy, es no nada más que el cliente, en este caso la empresa, el gobierno, organismo internacional, esté satisfecho. Creo que una de las medidas, si por llamarle de alguna forma, del éxito de Skills for Future es el cambio que se genera en las personas, ¿no? Creo que también apuestan a ese cambio en el mindset de las personas de la organización, porque precisamente al irse al tema antropológico, pues no dejamos de lado la manera de pensar de las personas, qué están viviendo, qué están sintiendo. Hay mucho elemento intangible que seguramente después de estas transformaciones y este éxito que quiere lograr una institución que contacta con ustedes, pues de la mano están llevando también a otro escenario a los colaboradores de ellos, ¿no? sí. Yo creo que hay un patrón común entre, no solo nuestros clientes, sino como en general, ¿no? Organizaciones del sector público, social, académico. Creo que estamos en un momento en donde tenemos que ser como muy conscientes de que las recetas que nos trajeron hasta acá no nos van a llevar hacia otro lugar. Y vivimos en un contexto complejo en donde todo el tiempo están pasando cosas que desequilibran nuestras organizaciones y nosotros aportamos una manera, una lente distinta para mirar, ¿no? Entonces hay algo que es muy común y es el diseño lineal de soluciones. Digo, usuarios, colaboradores, ciudadanos, vecinos, no importa, pero es soluciones lineales, ¿no? Pensar que somos dueños de la idea mágica y nosotros traemos este approach que tiene que ver con un diseño más sistémico, en donde nos aseguramos que las soluciones que vamos a egresar van a tener el mínimo, digamos, como la mínima oportunidad de error, ¿no? Y si erramos, lo vamos a hacer de manera muy barata, muy económica. Eh, Esta manera de diseñar que tiene que ver con ir del escritorio al territorio es cómo conectamos de verdad con las necesidades de nuestros usuarios, ¿no? Y creo que eso es un punto, es un patrón que se ve en todos los sistemas, y cuando digo sistemas, de nuevo, gobierno, empresa, ciudad, universidad, ¿no? Sistema, y se ve mucho esto, ¿no? De, uy, hagamos esta idea, y por ahí no estamos pensando, bueno, para quién, el objetivo, el propósito, el punto de dolor, el porqué, los stakeholders, la mirada sistémica, la prospección a futuro de esa idea, como pensamos en la idea y la queremos sacar. Y ahí en esa variable hay dinero, hay tiempo, hay muchos recursos. Yo digo, o sea, para llevarlo como cosas más prácticas, digo que esto lo veo muy claro en cosas como quiero organizar una charla para mis empleados y uno dice, bueno, para, pensemos, ¿no? Y después no te va nadie a la charla y uno dice, uy, la verdad que la gente no está, la gente no está comprometida. La gente, ¿no? Yo cuando vienen y me dicen la gente, es como, bueno, empecemos a ver quién es la gente, porque a veces es esto, ¿no? Pensamos que una idea genial se puede implementar y va desde la charla hasta, no sé, la mega app que quieras armar, y en el medio, ¿dónde están las personas? ¿Las tenemos en cuenta? ¿Las pensamos? ¿Cuánto nos ahorraríamos si pudiéramos destinar al menos un poquito más de esfuerzo en entender mejor estas, digamos, no, estos patrones de conducta, estas necesidades, estos puntos de dolor? Se escatima mucho en eso. Eh, las empresas que no escatiman son las empresas que esto, ¿no? Tienen la posibilidad de fallar antes para, para después escalar soluciones con propósito.
Y en todo este panorama, vamos a dejar, por cierto, Roy, que mencionabas hace un momento la descripción de la página, siempre dejamos todos los links directos en las diferentes redes sociales, en las plataformas de podcast, para que la gente inmediatamente durante la charla pueda descubrir estos escenarios en páginas y redes sociales. Skills for Future trabaja, bueno, aunque cada escenario y cada propuesta de clientes que ustedes tienen, pues puede tener matices muy particulares, pero en términos generales, Skill for Future trabaja con, bueno, diseño de labs y academias de aprendizajes corporativos. Bueno, el tema de lab, en este caso de la parte de laboratorio, mapeo de gaps de habilidades actuales y futuras, desarrollo de experiencias de aprendizaje para reskilling, upskilling, outplacement, desarrollo de soluciones EdTech, apps, juegos, realidad virtual, peer learning, diseño e implementación de indicadores y dashboards de aprendizaje. Y creo que mucha de la esencia de la labor de Skills for Future, bueno, el nombre ya nos lo dice, qué habilidades necesitamos para lo que viene. Por un lado, las organizaciones, cómo se van a adaptar a estos cambios, porque también requieren renovación. Y creo que una vertiente también es, no sé si has tenido, Roy, experiencia con personas, es decir, personas que quieran renovar su esquema de habilidades, o me imagino que muchos de estos programas que tú manejas como el Hacking Learning van orientados también a personas que en lo particular, así como tú lo hiciste, buscando y con curiosidad en diferentes fuentes para formar todo este mashup, como le llamas, de Skills for Future, también más personas puedan repensar cuál es su labor actualmente. Y creo que tanto en tu caso, Roy, en términos de la experiencia académica, como quienes tenemos la oportunidad de trabajar con jóvenes, de repente nos hacemos esta pregunta: ¿esto que están ellos realmente aprendiendo es una habilidad que todavía cuando salgan de esta formación académica va a ser redituable para ellos, va a ser valiosa, o qué necesitan desde este momento ir aprendiendo y cómo poder ir escalando ese aprendizaje para que, si bien tengan las nociones básicas que toda carrera necesita, sepan también hacia dónde van las vertientes del futuro, que creo se han venido a exponenciar ahora todo con este tema de la inteligencia artificial y de muchos otros temas que sin duda también tienes en mente para ir incorporando en todas tus propuestas de negocios. Mm. Mira, Maxi, cuando miramos los trabajos del futuro, también podemos ir al Foro Económico Mundial para citar una fuente de divulgación. Vemos que esos trabajos del futuro son vinculados a la tecnología, ¿no? Programación, ciberseguridad, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Pero cuando miramos las habilidades del futuro, son habilidades blandas. Las primeras 11 son habilidades del self y de trabajar con otros. Escucha activa, resolución de problemas, creatividad, aprendizaje para toda la vida, influencia social, pensamiento sistémico. Entonces, ¿cómo puede ser si los trabajos del futuro son tecnológicos, las habilidades del futuro son blandas? Entonces, yo siempre digo, no importa lo que estudies, ¿no? Como si estás en un terciario, si estás haciendo un curso, si estás en la universidad, todo lo que vos hagas es como pensar en una escalera. Y cómo podemos, o sea, uno no desaprende, uno reaprende, ¿no? Entonces, todo lo que vos hayas aprendido en el pasado te va a servir para el siguiente paso en esa escalera, ¿sí? Lo que tenés que saber es que estamos en un momento en donde muchas habilidades, sobre todo tecnológicas, tienen fecha de vencimiento. Hay un tema ahí con la obsolescencia de habilidades. ¿Y eso qué significa? Que hay que nos vamos a tener que acostumbrar a aprender para toda la vida. No va a quedar otra. Entonces, si vos estás en la facultad, estás estudiando una carrera, tenés que saber que esa es la base, ¿no? Pero, por ejemplo, vos estás estudiando, no sé, una carrera y decís, bueno, a ver, voy a traer un ejemplo de un amigo, que es arquitecto, y le faltan muy pocas materias para recibirse, pero está bien. Ahora se compró una impresora 3D, entonces va a aprender a hacer maquetas con esa impresora 3D. Entonces quizás eso vos no lo ves en la facu. En la facu no te lo piden, pero vos sabés que con eso vas a poder optimizar tiempo y cuando estés trabajando de eso vas a poder imprimir maquetas en menos tiempo y ese tiempo que vos te ahorrás lo vas a poder usar para otras cosas, ¿no? Entonces, nada, querés empezar a hacer renders a través de realidad virtual, como, ¿qué otras cosas vos le podés poner a esa cajita de herramientas que quizás no te lo dan en la facultad, o no los ves,
pero hacen de que tu trabajo sea más eficiente. Si seguimos con el mismo ejemplo, ¿qué pasaría si podemos empezar a crear algunos renders con Midjourney y le pedís al algoritmo que te empiece a crear algunas imágenes? Como hay un montón de cosas, ¿no? Que uno puede hacer que hacen que vos le puedas meter tecnología, digamos, a tu desarrollo profesional. Claramente el robot no te va a sacar el trabajo, como muchos tienen miedo que el algoritmo te deje sin trabajo, sino que al contrario, es cómo vos usás la tecnología para terminar el trabajo en menos tiempo, para hacerlo con más calidad, para optimizar. Y ese tiempo que vos liberás, podés hacer otras cosas, podés dedicarte a algún hobby, ¿no? Como para mí es cómo usamos la tecnología como un medio para, ¿sí? Y a veces le tenemos miedo, pero bueno, métanse en ChatGPT, que es gratis, practiquen a hablar con el algoritmo, ¿sí? Aprendan, como podés ir a hacerte un curso, seguramente hay alguien que tenga algún curso de eso, pero es lo peor que podemos hacer es no querer meternos en la tecnología porque nos da pavor, hay que meterse y practicar, hay que meterse y que practicar. Es como cuando en su momento salió Google, ¿no? Como veníamos de la enciclopedia en carta y nosotros aparece Google y en un momento nos dimos cuenta que podíamos googlear cosas y Google de alguna forma, digamos, esto hoy está, lo tenemos naturalizado, hablamos del verbo googlear. Entonces, algo muy interesante que pasa con la tecnología es que cuando hace como toda su curva de crecimiento, ya se vuelve tan natural que es parte nuestra. Ya pasó en su momento con el envío de correo y el envío de un mail, digo, ya pasamos por esas transiciones. Y yo creo que hay que mirarlo, no hay que mirarlo con el vaso medio vacío y decir, bueno, ahora todo esto me saca el trabajo. No, para mí eso es una mirada muy extremista. Eh, Tampoco con una mirada hiperpositiva, ¿no? Bueno, ahora todo esto resuelve todos los problemas de la humanidad, tampoco. Creo que hay que mirarlo apreciativamente, es decir, entender cómo podemos usar esto como un medio para, ¿sí? Y también esta lógica de entender a qué le estamos aceptando las condiciones. Hay un autor que se llama Santiago Bilinqui, es un argentino que escribió un libro muy interesante y habla de eso, ¿no? Como a algo le estamos aceptando las condiciones. Entonces, estar como, ok, es como entender qué jugadores hay en la cancha. Y es este medio también, porque creo que al final no podemos negar que en Latinoamérica principalmente hay brechas muy, muy grandes en términos de formación académica tradicional, ya no digamos en habilidades digitales, pero que también estas nuevas tecnologías abren un panorama importante para que quienes ya los dominen, pues puedan volver a pensar en lo social, como tú lo hiciste en su momento en esta charla, que también parte de la charla habla un poco de un emprendimiento que va con un fin de desarrollo social, pues también poder ver estas tecnologías hacia esa vertiente, ¿no? Tenemos ya la capacidad de potenciar ideas, de potenciar estructuras a través de estas tecnologías que vayan precisamente a ayudar a estos otros. No sé, me imagino programas de desarrollo de competencias digitales a través de inteligencia artificial. Creo que no estamos muy lejos de eso y mucho de lo que la antropología estudia también, Roy, es no perder de vista la esencia del ser humano. Y creo que parte de esa esencia del ser humano es también el poder ayudar a otros. Y creo que tu visión no es tan pesimista en este futuro con todas las tecnologías, sino más bien es cómo ensamblarlas, porque al final de cuentas son habilidades que tarde o temprano se van a volver de uso cotidiano y común. Ya tenemos chats de inteligencia artificial ahora para WhatsApp. Hay tantas cosas que se van volviendo parte de lo cotidiano, pero que al inicio pudieran ser bastante abrumadoras y podrían llevarnos a agregar más estrés a la vida que ya tenemos, ¿no? Sí. Las tecnologías cuando van avanzando y se vuelven más naturalizadas, se vuelven también más accesibles. Imagínense, no sé, en tiempos pasados la electricidad, ¿no? Quizás tener electricidad era carísimo, era solo para unos pocos, y hoy, digo, estoy hablando en generalidades, ¿no? Como la gran mayoría de las personas podemos decir que podemos acceder a esa tecnología y disfrutar la tecnología. Eh, yo tuve mi primer celular, creo que a los 25. Hoy tenés jóvenes que están con un smartphone en la mano desde mucho más chicos. Hoy comprar un celular es mucho más barato que cuando, por ejemplo, no sé, mi papá se compró el primer teléfono que era un armatoste gigante. Entonces, la tecnología se empieza a volver cada vez más económica a medida que empieza a tener cada vez más penetración en el mercado
Y eso es increíble porque, de nuevo, yo creo que yo cuando elegí estudiar, nada, en mi casa no había computadora, menos internet, no había celular, había un cibercafé a la vuelta de mi casa, salía muy caro ir al ciber, no estaba Google en ese momento, entonces buscar qué estudiar era muy difícil. Y hoy entrás, googleás, es muy intuitivo, las plataformas son muy intuitivas. Estoy tratando de ser como mirar esto de manera apreciativa, porque obviamente uno puede caer en los extremos y decir, bueno, pero hay gente que no tiene agua, hay gente que no tiene internet. Es verdad, pero si lo miramos a términos, digamos, apreciativamente, ¿cuánto acceso hoy podemos tener, ¿no? Una persona, digamos, hoy de bajos recursos puede acceder a un teléfono inteligente y poder mirar videos y poder estar conectado y poder buscar y googlear que puede estudiar y acceder, porque hay seguramente ofertas también gratuitas. En Argentina hay muchas universidades gratuitas, pero si vos no accedes, no te enterás. Y hoy creo que hay algo de la barrera del acceso a la información que nos ha permitido, digamos, en la tecnología que, que es, que es muy bueno. Y en me quedaba pensando, Roy, porque yo estoy más o menos a la mitad de los años de mis cuarentas, entonces creo que Ujú. compartimos algo, yo sé que tú eres un poco más joven, pero compartimos, creo que estas generaciones nuestras compartieron toda esta evolución, efectivamente, de conocer una computadora ya tal vez en preparatoria, es decir, casi a los 18 años, 19 años, 20 años, teléfonos celulares tradicionales, ¿no? Smartphones, vivir, me acordaba en ese tiempo, bueno, aquí en México, no sé si, me imagino que en general, de Altavista, que era el buscador, pues estrella, al menos que yo conocía aquí en México, que no tenía nada que ver con Google, no era tan vistoso, tan ágil, tan sencillo de usar. Y creo que nuestras generaciones han transitado todos estos cambios los seguimos experimentando ahora con inteligencia artificial, realidad aumentada y demás, pero creo que nos da un panorama alentador, quienes, como que nos vemos con esta óptica de quienes han transitado tantos cambios en tan poco tiempo, que creo que para muchos la conciencia de estar reaprendiendo puede estar un poco más clara, ¿no? Y de poder ser transmisores también en nuevas generaciones de aprovechar lo mejor de estos cambios, que seguramente creo que van a ser cada vez más rápidos, ¿no? La nueva tendencia, no sé, en 2 años más o en 5 años más, Mm. va a ser muy diferente, muy potenciada. No sabemos hasta dónde nos pueda llevar, pero que en algún momento los cambios cada vez tienden a ser menores y ahí es donde hablamos de nueva cuenta de estar abiertos a estar reaprendiendo constantemente. Sí, estoy de acuerdo. Y en este tenor de cambios y de tu perfil como Skills for Future, ¿qué planes tienes a un futuro? ¿Cuál es la visión de Skills for Future para los años venideros? ¿Integras un equipo único, Roy? ¿Hay personas que se van integrando con Skills for Future? Porque también hay una mención muy interesante de quienes quieran integrarse a este equipo puedan hacerlo. ¿Cómo es la dinámica al interior? Sé que se me hace muy interesante por los temas que ustedes trabajan. Somos un mashup de profesionales, buscamos y adoptamos el mejor talento en función de cada proyecto, así que trabajamos en squad de trabajos y nos vamos armando y desarmando en función de los proyectos que van saliendo, y eso nos asegura de que podemos esto, ¿no? Buscar las mejores habilidades para el mejor momento, para el mejor proyecto. Hacia adelante, bueno, yo tengo 6 meses aquí, así que, o sea, 6 meses para adelante, llegué aquí hace una semana, y este tiempo aquí iba a ser un tiempo también como para pensar el hacia adelante, ¿no? No solo de la consultora, sino conmigo. Eh, sí, en el mientras, seguir profundizando esta mirada de llevar la antropología a los rincones. Sí, este propósito muy personal de transmitir y generar como transmitir conocimiento sobre cómo las ciencias sociales pueden ayudarnos a diseñar distinto, pensar distinto, eh, eh, reflexionar distinto en las organizaciones de todo tipo. Y hacia ahí voy, por ahí un poco ambicioso, pero para mí es un work in progress. Y eso, digo, pensarlo de esa manera es como también pensarlo de manera muy eh, flexible, ¿sí? Sí, con muchas ganas y mucha intención de seguir escalando en América Latina, trabajando mucho con Colombia,
mucho con Perú, mucho con Bolivia, mucho con Paraguay, Chile, como, sí con muchas ganas de seguir penetrando el mercado latinoamericano y europeo. Así que yo creo que vamos muy bien. Tenemos algo muy distinto y único para aportar y creo que eso es lo que traemos de distinto. Y para ir perfilando un poco el cierre de nuestra charla, Roy, eh, en tu visión y con toda la experiencia que nos has compartido, para Latinoamérica, ¿qué deberíamos estar atendiendo en este momento? ¿Qué habilidades por nuestras propias características? Bueno, aunque hablamos de Latinoamérica, sé que hay muchos matices también en cada país, pero en esta esencia latinoamericana, ¿hacia dónde tenemos que voltear los profesionistas, los estudiantes, como tú ya mencionabas, el público en general, hacia dónde tenemos que apuntar? ¿Qué tendencias pueden ser interesantes para nosotros para ir preparando también este cajón desastre para ir teniendo todas estas herramientas que en el Sí. futuro puedan ser interesantes? Sí, yo creo que un poco, Maxi, ahí las habilidades que nombramos, esto de, digo, no importa la carrera que estés haciendo, metele a tu caja de herramientas habilidades blandas. Las habilidades blandas no las aprendes haciendo un curso, lamentablemente. O sea, quizás puedas aprender algo, pero las habilidades blandas se aprenden pasándolas por el cuerpo y trabajando con otros. La empatía, la mirada crítica, la resolución de problemas, la gestión de conflictos. Digo, uno puede leer, obviamente hay marcos metodológicos, hay mucha teoría sobre eso, pero ese tipo de habilidades uno la aprende cuando uno se enfrenta, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Con otros que son distintos. Yo lo que aconsejaría es esto, ¿no? Buscar armar equipos diversos. Si estás estudiando en la facultad, no armes equipo siempre con la misma gente. Arma equipo con gente que sea bien distinta a vos. Exponete a relacionarte con otros que sean bien distintos y que tengan puntos de vista muy diferentes para empezar a trabajar la agilidad emocional. Allá afuera en el mundo del trabajo a veces te va a tocar armar equipos con gente que vos no elegiste. Y bueno, no puedes decir, bueno, cambiame de equipo, ¿no? A veces me pasa con algunos alumnos de la facultad, cambiame de equipo. No, no. En el mundo del trabajo vos tenés que surfear esa diversidad aunque el otro te caiga mal, aunque no te guste, o sea, ahí, ¿no? Esa es la parte de ser profesional. Y si ya estás trabajando, poné en práctica la curiosidad, metete en estas herramientas de inteligencia artificial que te van a ayudar a agilizar, metete en ChatGPT, empezá a buscar, googlear, eh, eh, esto, ¿no? Como eh, volvete curioso, o sea, yo creo que esa es la clave. Hacete cursos, trata de armate un plancito de carrera por año, a ver qué habilidades querés tener y cuáles son, bueno, o sea, podemos decir cuáles son según el Foro Económico Mundial, pero yo creo que lo interesante ahí es que cada uno pueda hacer un autorreconocimiento de en dónde están sus fortalezas, en qué soy bueno, buena, en dónde siento que vibro más y, che, ¿en dónde tengo la pata floja? ¿No? Y bueno, fijarte dónde está la pata floja y meterle energía a eso. ¿Y qué otra cosa quiero aprender que por ahí no tiene nada que ver con mi trabajo, pero me re puede ayudar a, no sé, desarrollar mi creatividad? Bueno, no, creo que tiene que ver con eso, como tratar de ser más conscientes de las habilidades que tenemos, en dónde somos buenos, en dónde brillamos más y en dónde no, y poner la energía ahí. Pues muchas gracias, Roy. Quiero dejar este espacio, este último espacio. Si hay algún comentario general, final, tal vez algún tema que consideres interesante que no hayamos podido tocar por el tiempo. Creo que el tema es tan grande que pudiera abarcarnos muchos episodios, pero creo que ya nos llevamos un panorama general de este tema de antropología digital, del repensar y no olvidar que nuestras habilidades ya se están requiriendo ahora con un nuevo enfoque. Y no sé si haya algo más que pudieras tú comentarnos para cerrar esta charla que yo disfruté mucho en lo particular. Gracias, Maxi. No, de mi parte, bueno, esto, no habíamos hablado antes, solo habíamos intercambiado algunos mensajes, entonces creo que fluyamos, mira que fluimos muy bien. También me llevaste como a lugares del pasado que no tenía pensado entrar, honestamente, y bueno, pude surfear eso también, no desde la incomodidad, sino como que por ahí no lo esperaba, y digo, bueno, a veces uno no se da cuenta cómo los puntos hacia atrás te conectan con tu presente, así que me llevaste, Maxi, a un viaje muy, muy lindo, o sea, te tomaste el tiempo de buscar, de leer, o sea, valioso, lo valoro y lo agradezco. Muchas gracias, Fue muy interesante. Al inicio, cuando encontré la charla,
dudaba, sí es Roy, pero sí, no, ya saliendo de dudas después de las investigaciones, pero fue esencial y precisamente remarcaba y en mis notas las dejé con un marcador especial de color porque fue muy emotivo para mí el hecho de que inicialmente con esta charla TED con la que hablamos al inicio, que se hablaba de la posibilidad de elegir, Skills for Future tiene eso en su esencia, ya lo leía, ¿no? Es un espacio que consolida el propósito de transformar sociedades a través de aprendizaje que le den a cada humano la posibilidad de elegir. Creo que ese camino que en ocasiones para muchos es difícil, es complejo, viene después a transformar muchas otras vidas. Yo no dudo que gran parte de tus clientes, de las personas que nos vayan a escuchar el día de hoy, lleven otra dimensión. Y creo que, aunque no es un tema totalmente centrado a un aspecto motivacional, creo que el repensar quiénes somos, lo valiosos que somos, porque eso también, las nuevas habilidades para el futuro es muchas veces hacer una introspección de habilidades que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos y que muchas personas sí pueden verlo y hay que pulirlas. Es en sí un aliciente para darnos cuenta que no estamos desfasados de una realidad y que sí hay perspectivas de bienestar en el futuro. Yo creo que esto es un mensaje muy poderoso Roy, y es un gusto que lo hayamos compartido contigo desde Suecia, ¿no? A pesar de esta distancia y precisamente gracias a estas tecnologías, haber coincidido contigo y espero que tanto tú te hayas sentido cómoda en este espacio y las personas que escuchen este episodio pues puedan también llevarse una visión diferente, personal, organizacional, hacia el futuro. Pues muchas gracias, Muchas Roy, gracias. y seguiremos también de cerca pues todos los avances de Skills for Future. Dejaremos todos los links para que puedan conocer el trabajo de Roy en lo personal y ahora con Skills for Future y otros proyectos. Y a todo el público de Visión Inteligente de Negocios, pues les recordamos estar pendientes del siguiente episodio de esta 9ª temporada que estamos ya transitando. Así que espero que haya sido de su agrado y nos escuchamos en el siguiente episodio. Pues muchas gracias, Roy. Hasta pronto. Gracias.